El mensaje llegó entre la atención a los clientes en mi boutique. Te dejo y me voy a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta, jaja. Mis manos no temblaron mientras lo leía. Mi voz no vaciló mientras ayudaba al señor Peterson a elegir una bufanda. La única señal de que mi esposo, después de 12 años de matrimonio, acababa de detonar nuestra relación con un simple mensaje de texto, fue un ligero endurecimiento en mis ojos. Esperé hasta que el señor Peterson se fue, su compra envuelta en nuestro icónico papel plateado, antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Me llamo Claire, y a mis 38 años, acabo de recibir la despedida más despiadada de la historia. Pero mientras Mark seguramente se regodeaba en su gran salida, imaginándome entre lágrimas por su traición, yo cerraba tranquilamente mi boutique por el día. Las señales habían estado ahí durante meses. Las noches de trabajo tardías que no coincidían con los depósitos en su cuenta. Los cambios repentinos de contraseña en su teléfono. La manera en que de repente empezó a ir religiosamente al gimnasio, a comprarse ropa nueva, a intentar recuperar su juventud. 3 meses atrás, encontré un recibo de una cena para 2 en un restaurante caro, la misma noche en que me aseguró que estaba trabajando hasta tarde. Esa misma noche, abrí una cuenta bancaria en un banco diferente. Una semana después, cuando mencionó que debíamos fusionar nuestras cuentas para simplificar las cosas, acepté alegremente, mientras transfería todos mis ahorros personales a la nueva cuenta. La cuenta conjunta que él acaba de vaciar tenía exactamente lo suficiente para evitar que sospechara 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba guardado de manera segura, junto con registros detallados de cada transacción sospechosa que había hecho en el último año. Mi teléfono vibró de nuevo. Ni te molestes en rogar. Melissa y yo nos vamos mañana. Luego mandaré. Por mis cosas. Melissa. La nueva recepcionista de su oficina. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. La vi reírse demasiado fuerte con los chistes de Mark, notar cómo le tocaba el brazo cuando creía que nadie estaba mirando. Era lo suficientemente joven como para ser su hija. Lo suficientemente ingenua como para creer que era especial. No, respondí a su mensaje. En su lugar, llamé a mi abogada, aquella con la que había consultado 2 meses atrás, cuando encontré los cargos de hotel en nuestro estado de cuenta. Es hora, dije simplemente. Acaba de hacer su jugada. Los papeles están listos, respondió. Los presentaré mañana a primera hora. ¿Quieres que se los entreguen en Miami? No hay prisa. Dejemos que crea que ganó primero. Otro mensaje de Mark. Sé que esto debe ser difícil para ti. Después de todo, no te estás volviendo más joven. Al menos tienes tu tiendita para mantenerte ocupada. Mi tiendita. La exitosa boutique que había construido desde cero, la que generaba más ingresos que su mediocre puesto de gerente, la misma cuyos beneficios siempre mantuve separados de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí, pensando en las cartas certificadas que lo recibirían en Miami. Que disfrute su momento de triunfo. Pasé esa noche en nuestra casa. Mi casa. Porque la había heredado de mi abuela y la mantuve a mi nombre, a pesar de las constantes sugerencias de Mark de añadirlo a la escritura. Otro buen instinto que terminó pagando. Mientras organizaba los documentos que mi abogada necesitaría, encontré nuestro álbum de bodas. Mark se veía tan diferente en aquel entonces, antes de que su crisis de la mediana edad lo convirtiera en una caricatura de sí mismo. Hoy en día, usaba camisas demasiado ajustadas para su cintura en crecimiento. Intentaba con demasiada desesperación encajar con los veinteañeros de su oficina. Usaba jerga que sonaba ridícula saliendo de un hombre de 45 años. Mi teléfono siguió vibrando con más mensajes suyos, cada uno más condescendiente que el anterior. Llevo meses planeando esto. Melissa me entiende de formas en las que tú nunca pudiste. Estarás bien. Quizás encuentres a alguien más de tu edad. Ya le conté a mi familia. Están de acuerdo en que nos distanciamos. No es culpa de nadie, en realidad. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, agregándolos a mi carpeta de evidencia.
que siguiera cavando su propio hoyo. A mi abogada le encantaría su confesión casual de premeditación, su alegre anuncio de que había vaciado nuestra cuenta. El último mensaje captó mi atención. Por cierto, usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y el hotel. Considéralo mi regalo de despedida. LOL. Perfecto. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Habla el señor Harrison. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta de inmediato. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? 2 boletos en primera clase a Miami reservados hoy. Cargos de hotel en el Royal Palm. Y necesito eliminar a mi esposo como usuario autorizado. ¿Tiene documentación del fraude? Mensajes. De texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con su novia después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Estaré encantada de enviárselos. El tono profesional de la representante no pudo ocultar del todo su satisfacción mientras cancelaba los cargos. Mark y Melissa llegarían al aeropuerto al día siguiente solo para descubrir que sus boletos habían sido invalidados y que su reserva de hotel había sido cancelada. Mi teléfono volvió a vibrar. No te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte ahí hasta que encuentres algo más pequeño. Solté una carcajada con ese mensaje. ¿De verdad creía que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela? Su ego había crecido tanto que olvidó de quién era el nombre en la escritura. Otro mensaje. Y sé que la tienda significa mucho para ti. Podemos acordar un pago justo por tu mitad. ¿Mi mitad? De un negocio que construí sola, que financié sola, mientras él se quejaba de mis largas horas y lo llamaba mi pasatiempo. Me serví una copa de vino, del bueno, el que había estado guardando para una ocasión especial. Esto lo ameritaba. Mañana, Mark aprendería algunas lecciones duras sobre leyes de propiedad y bienes separados, pero esta noche disfrutaría la tranquilidad y planearía mi próximo capítulo. La mañana trajo una avalancha de mensajes cada vez más furiosos de Mark. ¿Qué demonios hiciste con nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no reconoce nuestros boletos. El hotel canceló nuestra reserva. Respóndeme. Silencié mi teléfono y me dirigí a mi boutique. Los viernes siempre eran los días más ocupados y tenía un nuevo envío de bolsos de diseñador para desempacar. La vida sigue, incluso cuando tu esposo se fuga con una recepcionista lo suficientemente joven como para ser su hija. Alrededor del mediodía, llamó su madre. Claire, querida, Mark nos contó todo sobre lo controladora que has sido, cómo lo alejaste. Dice que ahora estás siendo vengativa, causándole problemas con sus planes de viaje. La puse en altavoz mientras arreglaba el escaparate. Mencionó que vació nuestra cuenta conjunta y cargó los boletos para él y su novia a nuestra tarjeta de crédito. Silencio. Luego. Bueno, dijo que no le dejaste otra opción, que has sido fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes de texto. ¿Quieres que te los lea? ¿El donde se jacta de llevarse nuestro dinero? ¿O el donde se burla de mi edad? Otra pausa. Bueno, sí que fue un poco cruel. Le dije que ese mensaje era inapropiado. Aprecio la llamada, Bárbara. Siempre me has caído bien, pero creo que es mejor que terminemos esta conversación ahora. Mi abogada me ha aconsejado mantener contacto mínimo con la familia de Mark durante el proceso. ¿Proceso? ¿Ya? Adiós, Bárbara. Para la tarde, su hermana Amanda ya estaba esparciendo chismes familiares a través de amigos en común. Aparentemente, Mark y Melissa estaban atrapados en un motel barato cerca del aeropuerto, con sus sueños de Miami temporalmente frustrados. Intentó usar sus tarjetas de crédito personales, pero llevaban meses al límite. Otra señal de alerta que yo ya había notado. Mi abogada llamó con una actualización. La audiencia de emergencia está programada para el lunes. Dado que admitió haber vaciado la cuenta conjunta y hay pruebas documentadas del fraude con la tarjeta de crédito, estamos en una posición sólida para congelar los activos restantes. ¿Ya le entregaron los papeles? Todavía no, pero los recibirá en su nueva dirección de motel. Hablando de eso, las redes sociales de su novia están proporcionando pruebas excelentes.
Ha estado publicando sobre su aventura todo el día, incluyendo algunos comentarios bastante interesantes. Sobre ti. Sonreí pensando en mi propia documentación. 1 año de cargos sospechosos, recibos de hotel, mensajes de texto que probaban la premeditación. Mark había estado tan obsesionado con su gran escape que nunca consideró que yo podría estar observando, esperando, preparándome. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Crees que eres muy lista, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad de ese negocio es mía. Reenvié el mensaje a mi abogada, agregándolo al creciente archivo de errores de Mark, que aprenda por las malas sobre los bienes separados y la propiedad empresarial. A veces, la mejor venganza es simplemente estar preparada. La audiencia de emergencia del lunes fue todo lo que podía haber esperado. Mark apareció con su nuevo vestuario juvenil, unos jeans de diseñador demasiado ajustados para su edad, un blazer que gritaba crisis de la mediana edad. Melissa lo esperaba afuera, su juventud dolorosamente evidente bajo la dura iluminación del juzgado. Mi abogada presentó nuestras pruebas metódicamente. El mensaje de texto de Mark jactándose de haber vaciado nuestra cuenta, el fraude con la tarjeta de crédito, su historial documentado de gastos ocultos, cada pieza cuidadosamente recopilada a lo largo de meses de observación silenciosa. Su señoría, intentó el abogado apresuradamente contratado por Mark. Mi cliente admite haber tomado algunas decisiones impulsivas, pero las acciones de la señora Harrison han sido vengativas y calculadas. ¿Calculadas?, replicó mi abogada. Querrá decir prudentes. Mi clienta protegió sus bienes separados y mantuvo un registro detallado del comportamiento sospechoso de su esposo. Eso no es ser vengativa. Eso es inteligencia financiera. El juez revisó mi documentación. La escritura de la casa a mi nombre, los documentos de incorporación de la boutique únicamente a mi nombre, la clara separación entre las finanzas personales y del negocio, esa misma separación que Mark siempre había criticado. Señor Harrison, el juez lo miró directamente. Usted admitió por mensaje de texto haber vaciado deliberadamente una cuenta conjunta y haber usado tarjetas compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Lo niega? Mark se removió en su asiento, incómodo. Solo intentaba hacer un corte limpio, murmuró. ¿Cometiendo fraude financiero? El juez arqueó una ceja. Y ahora reclama derechos sobre propiedades que, según la documentación, son claramente bienes. ¿Separados de la sociedad conyugal? El negocio creció durante el matrimonio, intentó su abogado una vez más. Mi clienta mantuvo una estricta separación entre las finanzas personales y empresariales, interrumpió mi abogada. Tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé el rostro de Mark mientras la realidad comenzaba a hundirse. Pensó que esto sería fácil, vaciar nuestras cuentas, huir con su novia, tal vez reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se molestó en entenderlo. Siempre se burló de mi insistencia en mantener todo separado, ridiculizando mi contabilidad. Meticulosa como algo obsesivo. El tribunal encuentra suficiente evidencia de mala conducta financiera, anunció el juez. Todos los activos compartidos quedan congelados hasta la disolución final. El señor Harrison tiene 24 horas para devolver los fondos retirados de las cuentas conjuntas. Pero ese dinero ya no está, protestó Mark. Lo gastamos en... Entonces, le sugiero que encuentre la manera de reponerlo, lo interrumpió el juez con frialdad. Y, señor Harrison, el tribunal ve con muy malos ojos el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con amantes. Afuera del juzgado, escuché a Melissa preguntarle a Mark sobre sus planes para Miami. Su respuesta se perdió en el sonido de mis tacones, resonando con confianza contra el suelo de mármol mientras me dirigía de vuelta al negocio que él nunca entendió ni respetó. Las siguientes semanas trajeron una serie de movimientos cada vez más desesperados por parte de Mark. Intentó alegar que la boutique había sido su idea. Recordó haber invertido dinero en sus primeros días. Incluso, sugirió que siempre había sido mi socio comercial.
afirmaciones que fueron rápidamente desacreditadas por mis registros meticulosos. Se está desesperando, observó mi abogada. La cuenta de redes sociales de su novia muestra que ahora están viviendo en su pequeño estudio. Aparentemente, vivir con el salario de una recepcionista no es el escape glamuroso que imaginaba. La familia de Mark comenzó a comunicarse, su tono marcadamente diferente al de sus acusaciones iniciales. No teníamos idea, admitió su hermana Amanda. Nos dijo que había sido fría, controladora, que necesitaba escapar. Pero luego vimos sus mensajes, la forma en que se jactaba de llevarse tu dinero. Ese no es el hermano que creíamos conocer. Su madre llamó de nuevo, esta vez entre lágrimas. Las cosas que dijo sobre tu edad, sobre reemplazarte con alguien más joven. Yo lo crié mejor que eso, o al menos eso pensé. En fin, dejé sus llamadas en el buzón de voz. Su apoyo pudo haber significado algo semanas atrás, pero ahora solo se sentía como ratas abandonando un barco que se hunde. La boutique prosperó, irónicamente impulsada por los chismes locales sobre mi situación. Las mujeres comenzaron a venir específicamente para mostrar su apoyo, muchas veces saliendo con más de lo que habían planeado comprar. Mi ex intentó algo similar, me confió, una clienta mientras compraba un bolso de diseñador. Pensó que se quedaría con todo en el divorcio. Hombres así nunca esperan que seamos más listas que ellos. Mi teléfono aún vibraba ocasionalmente con mensajes de Mark, su tono oscilando entre la furia y la manipulación. Lo arruinaste todo. Nunca quise hacerte daño. Vas a arrepentirte de ser tan vengativa. ¿No podemos arreglar esto? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenvié cada mensaje a mi abogada sin responder. Que siguiera cavando su propio hoyo. A través de conocidos, escuché que Melissa estaba empezando a tener dudas. Aparentemente, compartir su pequeño estudio con un hombre de mediana edad que no podía permitirse su propio lugar no era la aventura romántica que había imaginado. La diferencia de edad que le había parecido, emocionante en sus citas clandestinas de hotel, se sentía muy distinta bajo la dura luz de la realidad. Comenzó a publicar sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores. Ayer, en nuestra llamada de actualización, mi abogada mencionó que Melissa había eliminado su estado de relación. Esta mañana, por un breve instante, casi sentí lástima por Mark. Casi. Pero entonces recordé su jaja, después de decirme que había vaciado nuestra cuenta, la crueldad casual de sus comentarios sobre mi edad, la manera en que asumió que sin él yo estaría perdida. En lugar de lástima, sentí algo más. Orgullo. Orgullo por mi previsión, por mi fuerza silenciosa, por mi capacidad de protegerme mientras él me subestimaba. La audiencia final del divorcio presentó una imagen muy diferente del triunfo que Mark había imaginado. Se había esfumado, su actitud arrogante, reemplazada por un pánico mal disimulado. Melissa estaba notablemente ausente. Según los chismes de la oficina, se había ido con un compañero de trabajo de su edad. Mark llegó con su ropa vieja. Aparentemente, había tenido que devolver su vestuario de diseñador para ayudar a reembolsar el dinero de la cuenta conjunta, que había vaciado. Su abogado lucía agotado, probablemente por intentar encontrar alguna brecha legal en la documentación de mis bienes separados. Su señoría intentó una última vez, a pesar de las pruebas claras. Mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa con su apoyo moral. ¿Apoyo moral?, intervino mi abogada con incredulidad. Como estos mensajes de texto, donde menosprecia el negocio de la señora Harrison llamándolo su tiendita, o estas publicaciones en redes sociales donde lo reduce a su pasatiempo. El juez ya había visto suficiente. El acuerdo final reflejó mi planificación meticulosa. Me quedé con mi casa, mi negocio y mis bienes separados. Mark se quedó con sus pertenencias personales y su coche, que valía menos de lo que debía. Por él. Me has destruido, siseó mientras salíamos del juzgado. Tendré que volver a vivir con mis padres. No, Mark. Tú te destruiste solo. Yo solo me aseguré de que no me arrastraras contigo. Su madre lo esperaba afuera,
lista para llevarlo a su casa, su nuevo hogar a los 45 años. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El hombre que se burló de mi edad ahora estaba de vuelta en su antiguo dormitorio infantil, mientras yo continuaba dirigiendo mi exitoso negocio. «Planeaste todo esto desde el principio», me acusó. «Sabías que esto pasaría». «No», respondí con calma. «Solo presté atención, y a diferencia de ti, entendí el valor de mantener buenos registros». Su madre se interpuso entre nosotros. «Basta, Mark. Ya te has humillado lo suficiente». Mientras se alejaban, la escuché regañarlo. Honestamente, ¿en qué estabas pensando? ¿Vaciar cuentas bancarias? ¿Enviar esos mensajes horribles? Los vi desaparecer en el estacionamiento, sintiendo solo una cosa: alivio. Mark creyó que estaba escribiendo el final de nuestra historia con ese mensaje cruel. En realidad, solo había puesto en marcha los planes que yo llevaba mucho tiempo preparando. Mi teléfono vibró, pero esta vez no era Mark. Eran notificaciones de nuevos pedidos en la tienda en línea de mi boutique. La vida seguía adelante, solo que no en la dirección que él había imaginado. 6 meses después, mi boutique había crecido lo suficiente como para abrir una segunda sucursal. La ironía no pasaba desapercibida para mí. Mientras Mark luchaba por reconstruir su vida, la tiendita que tanto menospreció prosperaba más que nunca. Contraté a 3 nuevos empleados y lancé una tienda en línea que comenzaba a ganar tracción a nivel nacional. Las noticias sobre Mark seguían llegando a través de conocidos en común. Intentó usar aplicaciones de citas, pero las mujeres de su edad no estaban interesadas en un hombre de mediana edad que vivía con sus padres. Las más jóvenes, habiendo escuchado sobre su historial en la oficina, lo evitaban. Melissa aparentemente había advertido a sus amigas sobre él, compartiendo capturas de pantalla de sus desesperados intentos de recuperarla después de que ella se fue. Su carrera también sufrió. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa abrió una investigación sobre su relación con una subordinada, lo que resultó en una reprimenda formal. El ascenso que esperaba terminó en manos de otra persona, alguien sin antecedentes de relaciones inapropiadas con el personal de recepción. Intentó alegar discriminación por edad. Me contó Amanda durante una visita inesperada a la boutique. Dijo que lo estaban castigando por salir con alguien más joven. Recursos Humanos simplemente añadió esa queja a su expediente. Me sorprendió verla en mi tienda, pero su presencia hablaba por sí sola. Mark había alienado por completo a su propia familia. «Sé que no te apoyamos al principio», admitió, pasando los dedos por una bufanda de seda. Él jugó el papel de víctima también, pero verlo manejar todo esto, la forma en que actuó después, me avergüenza haberle creído alguna vez. Mi abogada seguía actualizándome sobre los continuos intentos de Mark de impugnar el acuerdo de divorcio. Cada petición era denegada. Su reclamo de distribución injusta fue rechazado basándose en la evidencia de sus propias acciones. Incluso intentó argumentar que su mensaje de texto sobre vaciar la cuenta era solo una broma. Entre risas, mi abogada me contó que el juez le preguntó si poner «jaja» hacía que el robo fuera menos ilegal. El éxito de la boutique trajo consigo una validación inesperada. Revistas de negocios locales querían destacar mi historia, pero no como la esposa traicionada, sino como una empresaria astuta que supo proteger sus intereses. Jóvenes emprendedores comenzaron a pedirme consejos sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y empresariales. «La mejor protección es la preparación», le dije a una joven que me recordó a Melissa. «Y siempre confía en tu instinto». La madre de Mark llamaba ocasionalmente, generalmente después de que él hacía algo particularmente autodestructivo. Había probado el juego en línea, esperando solucionar sus problemas financieros con una apuesta rápida. Se había involucrado en un esquema piramidal que prometía retornos inmediatos. Cada intento de recuperar su estilo de vida anterior solo lo hundía, más en problemas. «No sé en qué fallamos con él», suspiró durante una llamada.
Su padre y yo le ofrecimos ayudarlo a salir adelante si tan solo asumía la responsabilidad de sus acciones, pero sigue culpando a los demás, a ti, a Melissa, a su empresa, al juez. La escuché con educación, pero mantuve mi distancia. El drama de su familia ya no era mi problema. Mi vida había seguido adelante, llena de planes para abrir una tercera boutique y expandirme al mercado de accesorios de lujo. El único recordatorio del impacto de Mark en mi vida era un cuadro colgado en mi oficina, una captura de pantalla enmarcada, con su último mensaje antes de que bloqueara su número. Diviértete con tu tiendita, al menos te mantendrá ocupada en tu vejez. Debajo de la captura reposaba mi más reciente premio empresarial, prueba de que, a veces, la mejor venganza es simplemente triunfar en tus propios términos. Un año después del divorcio, inauguré mi tercera boutique. El evento atrajo a los Punsit a medios locales, pero la historia que querían contar no era sobre mi matrimonio fallido, era sobre una empresaria exitosa expandiendo su marca. La traición de Mark se había convertido en una simple nota al pie de mi historia de éxito. Durante 1900, la inauguración, Melissa apareció inesperadamente. Se veía más joven que nunca, o tal vez yo simplemente me sentía más fuerte. Se movió con incomodidad, sujetando su bolso como un escudo. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. Le creí todo cuando me dijo que eras fría, controladora, que no apoyabas sus sueños. Pero luego lo vi usar las mismas tácticas de manipulación conmigo cuando las cosas se pusieron difíciles. Seguía como dando un exhibidor de gafas de sol de diseñador. «Esos no eran sueños, Melissa», respondí sin mirarla. «Eran escapes. Y hay una gran diferencia». «Lo sé ahora», admitió, haciendo una pausa antes de añadir. «Intentó mudarse conmigo cuando congelaste las cuentas». Pensó que mi estudio sería temporal. Después de 2 semanas de escucharlo quejarse sobre el tamaño de mi armario y sugerirme que pidiera un préstamo para un lugar más grande, entendí lo que querías decir sobre la diferencia entre sueños y escapes. Me reí de verdad por primera vez en mucho tiempo. Déjame adivinar. Tenía grandes planes, pero ninguna manera de financiarlos. Exacto. Melissa exhaló con incredulidad. Todo se resolvería cuando sus inversiones dieran frutos, cuando recibiera ese ascenso, cuando el valor de su criptomoneda definitivamente subiera. Sacudió la cabeza. Ahora estoy saliendo con alguien de mi edad. Tenemos préstamos estudiantiles y un departamento pequeño, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que se fue, mi gerente asistente me susurró: ¿Esa era la novia? No, respondí con una sonrisa. Esa era solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Hablando de lecciones, hice un gesto hacia una pareja joven que examinaba nuestros bolsos de diseñador. Hablemos de tu idea para expandir nuestra línea de accesorios. La boutique se había convertido en mucho más que un negocio. Era un símbolo de independencia, de resiliencia, del poder de la preparación. Los jóvenes emprendedores solían buscar mi consejo, y siempre les enfatizaba la importancia de proteger sus activos. La madre de Mark llamó por última vez, pero no para hablar de él, sino para agradecerme. Nos enseñaste una lección importante, dijo, sobre cómo justificar el mal comportamiento, sobre cómo poner excusas para la crueldad. Mark sigue viviendo en casa, sigue culpando a todos los demás por sus problemas, pero ya no lo defendemos. Ese es tu legado para nuestra familia, mostrarnos la diferencia entre apoyar a alguien y habilitarlo. Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una cuarta tienda. Mark había querido minimizarme, cambiarme por un modelo más joven y quedarse con la mitad de lo que había construido. En cambio, sin quererlo, me había empujado a ser aún más fuerte, más exitosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogada. Mark presentó otra petición para revisar el acuerdo de divorcio. El juez la desestimó de inmediato y le ordenó pagar los costos del juicio. Sonreí, imaginándolo en su antigua habitación de la infancia, todavía intentando reescribir un final que se había sellado en el momento en que me subestimó.
A veces, la mejor venganza no es igualar la jugada, es superarla. 2 años después, del cruel mensaje de Mark, recibí una invitación para hablar en una conferencia de mujeres emprendedoras. El tema no era el divorcio ni la traición. Era cómo construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia había evolucionado de una advertencia a una inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer levantó la mano. ¿Cómo manejas la separación entre las finanzas, personales y las del negocio? Mi esposo dice que soy paranoica, que el matrimonio significa compartirlo todo. Mi exesposo dijo lo mismo, respondí, hasta el día en que intentó quedarse con la mitad de mi negocio en el divorcio. Confía en tu instinto. La protección no es paranoia. La cadena de boutiques había crecido a 5 sucursales, cada una más exitosa que la anterior. La tiendita que Mark había despreciado ahora empleaba a 30 personas y había sido destacada en varias revistas nacionales. A través de amigos en común, supe que Mark finalmente se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño departamento sobre un garaje. Había tenido que aceptar un trabajo peor pagado después de que su antigua empresa hizo recortes y eliminó su puesto. Aún así, en su perfil de citas, seguía describiéndose como joven de corazón, aunque su foto de perfil claramente estaba desactualizada. Melissa, irónicamente, se había convertido en una clienta frecuente de mi boutique original. Había obtenido su título en negocios y fundado su propia empresa de consultoría en redes sociales. «Me inspiraste», me dijo una vez. «Me enseñaste que una mujer puede construir algo duradero en lugar de caer en promesas vacías». En mi oficina, aún tenía enmarcado el cruel mensaje de Mark, pero no como un recordatorio del dolor. Era prueba de hasta dónde había llegado. Debajo, colgaba un letrero que decía: «El éxito es la mejor venganza». En la celebración del 5º aniversario de mi boutique original, me paré frente a empleados y clientes leales. El espacio había pasado de ser una simple tiendita a la tienda insignia de un próspero imperio empresarial. La madre de Mark asistió, aunque yo no le había enviado invitación. Esperó hasta que la multitud disminuyó para acercarse a mí. «Vi a Mark ayer», dijo, alisando su vestido de diseñador, uno que había comprado en mi tienda. Hablaba de sus días de gloria, de la vida que pudo haber tenido. Todavía no entiende que no lo perdió todo en el divorcio. Lo desperdició. Pensé en aquel mensaje de texto, su crueldad casual, su suposición de que yo me derrumbaría sin él, su expectativa de que suplicaría, que me rompería, que demostraría que él tenía razón sobre mi desesperación. En lugar de eso, había construido algo más grande que antes. Cada nueva boutique era un testimonio de lo que las mujeres pueden lograr cuando dejan de apagar su luz por hombres inseguros. La joven vendedora que había contratado el mes pasado, curiosamente también llamada Melissa, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras le explicaba el proceso, vi mi reflejo en el escaparate. Y finalmente comprendí lo que Mark nunca pudo ver, 5 años atrás. No era una mujer envejeciendo, era una mujer volviéndose más sabia, más fuerte, más exitosa. Su cruel mensaje había sido pensado como un final. En realidad, fue un comienzo. No solo para mí, sino para cada mujer que escuchó mi historia y entendió que merecía algo mejor que ser la crisis de la mediana edad de alguien más.